Buenas tardes y bueno, voy a hablar un poco sobre áreas costero-marinas protegidas. Una cuestión interesante que surgió en estos días que estábamos preparando esta charla es que a veces hablamos de áreas marinas protegidas y en realidad las áreas marinas protegidas son las netamente oceánicas, pero nosotros tenemos en Argentina un gran abanico de áreas protegidas que involucran la parte terrestre, costera, esa franja costera, ese intermareal, el área marina circundante y también tenemos áreas oceánicas. Entonces me voy a referir un poco a todas, ¿sí? Porque son súper importantes para la conservación de la biodiversidad. Entonces, primero vamos con esos términos, o sea, explicar un poco qué es un área protegida marina o costero marina. Según definiciones internacionales, es un espacio geográfico que está claramente definido, legalmente designado y que es reconocido y gestionado para conservar a largo plazo la naturaleza, con los servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados. El objetivo principal de las áreas protegidas es preservar la vida marina y costera, promover un uso sostenible de los recursos y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces cuando planificamos un área, hay un límite delgado en entender qué tipo de usos se pueden realizar en un área protegida, qué intensidad de esos usos se pueden realizar para no generar cambios importantes. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder el objetivo principal del área protegida, que es conservar a largo plazo los valores naturales y culturales que estén dentro de ese territorio. Para que un área protegida sea un área protegida auténtica, tiene que tener esos objetivos definidos, son los principales objetivos. Si no lo es, entonces no es un área protegida auténtica. Muchas veces se habla, por ejemplo, de que las zonas de veda pesquera son áreas que protegen. Sí, protegen ciertas especies, protegen ciertos ciclos de algunas especies, pero no tienen un objetivo que tenga que ver con una conservación del ecosistema global. Y eso es lo que diferencia a un área marina protegida del resto de tipo de zonas, ¿no? O zonas que puede haber en el mar. ¿Por qué son importantes las áreas protegidas marino-costeras y marinas? Bueno, conservan la biodiversidad, ese es uno de los principales objetivos, que es lo que les estaba comentando recién. Conservan en general biodiversidad, ambientes que sustentan esa biodiversidad, especies, ciclos de especies, o sea, por ejemplo, zonas de reproducción, zonas de alimentación, zonas de cría de especies que son relevantes. Em, y hábitat críticos que también sirven como refugio a algunas especies. Ese es uno de los objetivos principales. Por otro lado, recuperan también ecosistemas degradados, es decir, cuando en realidad se crea un área protegida que muchas veces en algún sector puede haber tenido algún uso en particular, es posible que haya una recuperación de esos ambientes a las condiciones lo más parecidas posibles a las originales. Entonces, por eso es importante también como una forma de recuperar ambientes. Aseguran recursos para el futuro, es decir, que al limitar también actividades humanas dentro de las áreas protegidas, va a haber asegurado una serie de recursos que son los recursos para los cuales fue creada. Por ejemplo, valores de conservación. Quizás una especie determinada de crustáceo, de peces, de algas, que si están sometidas a una explotación, digamos, muchas veces pueden generarse impactos sobre ellas. En este caso, lo que aseguran las áreas protegidas es que sean una fuente de esos recursos. Por otro lado, mitigan el cambio climático. Ecosistemas, por ejemplo, como las marismas y los bosques de algas, capturan grandes cantidades de carbono, el denominado carbono azul. Ayudan a reducir los gases del efecto invernadero. Un estudio reciente en Argentina muestra
que las marismas capturan por hectárea 48 toneladas de carbono. Eso es súper importante, teniendo en cuenta sobre todo que en las costas argentinas es donde residen casi el 90% de las marismas de Latinoamérica. Entonces es súper importante ese tipo de ambientes. Y también, bueno, los ambientes de los bosques de macroalgas, ¿no? Fomentan el turismo y la recreación responsable. Se pueden realizar algunas actividades que son vitales para para muchas comunidades costeras, así como también el uso de la pesca sostenible, ¿sí? Muchas comunidades, al proteger estos recursos, van a poder vivir de una mejor manera, de una manera más sostenible a lo largo del tiempo. Promueven la educación y la ciencia y también brindan impulso económico sostenible a estas comunidades, tal como los decía hace un ratito. ¿Cuáles son los beneficios para las personas que brindan las áreas marinas protegidas? Bueno, protección frente a desastres naturales. Ese es el primero, como grandes proveedoras de resiliencia frente a los cambios climáticos. Lo que comentábamos recién, los ambientes costeros son ambientes muy relevantes. Cuando se modifican esos ambientes costeros, muchas veces vemos las consecuencias. De hecho, creo que todos las escuchan en la radio, las escuchan en televisión. Cuando se afectan, por ejemplo, las zonas de médanos de las costas, cuando se afectan los bosques de macroalgas, cuando se afectan las marismas, que son grandes absorbedores de estos impactos que se presentan frente al cambio climático. También son importantes para la seguridad alimentaria. Cuando se protegen poblaciones de especies de peces o especies de crustáceos u otros organismos marinos que son vitales para los alimentos de las personas, estamos protegiendo fuentes que aseguran la continuidad de esas poblaciones y que esas poblaciones sean saludables, ¿sí? O que no lleguen a extremos en donde se puedan llegar a poner en peligro su propia existencia. Brindan oportunidades económicas a través de distintas actividades. Tenemos muchos ejemplos y sobre todo los vinculados a los ejemplos de las áreas costeras, ¿no? En donde ustedes saben que se realiza mucho turismo de observación de especies que son carismáticas, de aves marinas, mamíferos marinos, etcétera, avistajes, así como también actividades de pesca, como la pesca artesanal, por ejemplo. Brindan en ese sentido salud y bienestar. Y también dan oportunidad de realizar actividades educativas para tener una mayor conciencia respecto de por qué son importantes conservar estos ambientes, conocer estos ambientes en términos científicos o de ciencia ciudadana, y también de aquellos aspectos que son importantes para las culturas de cada una de las sociedades. Un caso que les quería comentar, por ejemplo, en Península Valdés, en Argentina, la pesca artesanal, la modalidad de pesca artesanal es un valor de conservación porque se considera una actividad muy importante para las personas que viven en ese lugar. ¿Cuáles son, acá sí, los requerimientos básicos para que un área protegida, costero marina o marina, sea efectiva? Recuerdan que cuando la definimos dijimos que es un área que está legalmente designada. Eso es muy importante. Primero, tiene que tener un instrumento legal de creación. Un instrumento legal al máximo nivel es mejor. Si es una ley, es mucho mejor que a lo mejor un instrumento que pueda ser más, digamos, eh, riesgoso en términos de su duración a lo largo del tiempo, como puede ser una disposición o una resolución ministerial. Si es a nivel de ley, eso es muy importante. Esa ley, ¿qué tiene que tener? Los límites bien definidos, los objetivos de creación para la conservación, es lo que hablamos al principio, lo que la define. ¿Por qué es importante para la conservación ese espacio? Y también en general lo que tienen definidos son sus categorías de manejo. Las categorías de manejo implican una muestra clara de qué tipo de área es o cuán permisiva es respecto de los usos.
Hay áreas que van desde áreas intangibles o que prácticamente no se tocan, son las no-take, o sea, las áreas que es en donde solo se permiten actividades de control, fiscalización e investigación. Y áreas que sí poseen usos que pueden ser de restrictivos a más intensivos, pero siempre con restricciones de manera tal que no pongan en juego los valores por los cuales fue creada. ¿Qué necesita luego un área una vez que es creada? Un plan de manejo, un plan de gestión y también planes operativos. Es decir, es el instrumento por el cual me voy a guiar para saber qué es lo que tengo que hacer para cumplir con los objetivos de conservación de ese área protegida. Generalmente esos planes de manejo son construidos en muchos casos a través de participación comunitaria, o sea, con la gente. Son construidos con la gente. Pero así como los planes de manejo son construidos con la gente, también es importante que la gestión del área protegida contenga una participación comprometida de las personas que viven o que se vinculan, personas y sectores, con la gestión del área. ¿Por qué? Porque ese espacio es el espacio en donde se generan generalmente los acuerdos, ¿no? Los grandes acuerdos acerca de su manejo, su gestión. Por supuesto que el área debería tener personal, infraestructura, equipamiento y recursos financieros sostenidos en el tiempo, no por pulsos, sino sostenidos en el tiempo. Debería tener control y vigilancia y, por supuesto, el monitoreo, tanto de cómo implemento ese área protegida, como también de cómo están los valores de conservación por los cuales fueron creadas. Eso determina ese monitoreo que pueda tener un aprendizaje continuo respecto del área protegida. Aprender, entender qué hicimos mal, qué hicimos bien, si una determinada metodología que hemos aplicado en el manejo de alguna situación fue exitosa o no fue exitosa. Estos son los requerimientos básicos para la gestión efectiva de un área protegida. De todas maneras, después vamos a ver que existen muchas áreas protegidas en Argentina y no todas tienen implementación efectiva, ¿sí? O tienen, que son las famosas áreas de papel. Son creadas únicamente, pero no tienen gestión en el territorio o en el maritorio. Y ahí pasamos entonces a esta situación de Argentina, ¿no? María, En solo para tu Argentina. gestión, solo para tu orden, te recuerdo que faltan 2 minutitos Da, para que perfecto. puedas ¿Cuál hacer. es la situación en Argentina? En Argentina hay aproximadamente 75 áreas protegidas marino-costeras. Estas áreas protegidas marino-costeras y marinas son de jurisdicción nacional, provinciales y en algunos casos municipales cuando son bien costeras. ¿Qué representan en términos de conservación? El 9% de la superficie total del mar argentino. Y todas estas áreas son muy variables y tienen superficies variables. El área más grande, que es Yaganes, tiene alrededor de 68.000 kilómetros cuadrados, pero después tenemos áreas costeras muy chiquitas de apenas algunas hectáreas, o sea que pueden tener menos de 1 kilómetro cuadrado. La meta de conservación para el 2030 es proteger el 30% de los océanos del planeta a través de una red global de áreas marinas protegidas. Ese es el objetivo y el objetivo hacia el cual deberíamos ir. Este gráfico les muestra que de todas estas áreas, el 61% son costeras, el 11% son marinas y el 28% son costero-marinas, o sea que tienen los tres ambientes, la tierra, el ambiente intermareal y el mar. Bueno, ¿cuáles son los problemas más relevantes que afrontan las áreas protegidas marino-costeras de Argentina? Algunas cuestiones que les venía comentando antes. Tienen escasos planes de manejo, muchas de ellas no lo tienen y tampoco tienen gestión efectiva. En su gran mayoría no tienen estos instrumentos. Como tienen diversas jurisdicciones y diversas organizaciones que intervienen en su gestión, muchas veces esas organizaciones tienen débil capacidad e integración institucional
recursos humanos, financieros limitados y escaso equipamiento e infraestructura. Em, También en muchos casos hay una participación importante de la comunidad para la realización de los planes de gestión, pero no tanta participación de la comunidad en las etapas de implementación. Tienen presión por actividades humanas, sobre todo por la sobrepesca y pesca ilegal, los procesos de litoralización, es decir, la transformación del litoral marino, sobre todo en urbanizaciones, básicamente, basura, después va a hablar ahí mi compañero, prospecciones sísmicas, explotaciones hidrocarburíferas, entre las más importantes. También, como uno de los impactos importantes, es la introducción de especies exóticas e invasoras, que muchas veces cambian las condiciones básicas de los ambientes porque estas especies compiten con las especies nativas. Por otro lado, también las áreas protegidas tienen una distribución desigual e insuficiente en términos de representatividad ecológica. El mar argentino está dividido en subregiones que se caracterizan por determinadas condiciones. Bueno, no todos esos ambientes están suficientemente representados. Y por otro lado, también nos encontramos con un escenario de cambio climático que por supuesto puede complicar más toda su gestión. Puede complicar su gestión, puede tener muchos impactos sobre las especies, la distribución de las especies, sus áreas de alimentación, sus zonas de reproducción, por lo cual vamos a tener que estar preparados para enfrentar estas condiciones. Por último, y como reflexión final, les quería dejar estos dos párrafos. Los océanos son fundamentales para la vida en la Tierra, ya que desempeñan un papel crucial en aspectos ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Las áreas protegidas contribuyen a preservar este equilibrio vital, asegurando la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de su función indispensable. Todo esto es muy importante cuando las comunidades y cuando las personas se involucran en la conservación y entienden cuál es el valor de estas áreas, entienden cuál es el valor del mar, más allá de las áreas protegidas que son unas herramientas fantásticas para su conservación. Bueno, muchas gracias.